Y yo lo que voy a intentar explicar hoy, más que algo concreto, que sí que voy a dar algún ejemplo real, pero os voy a intentar explicar cuál es nuestra estrategia y lo que nos estamos encontrando y, bueno, un poco nuestra ruta, ¿no? Nuestra guía de ruta que al final es lo más importante porque es trabajo de mucha gente y, bueno, de muchos años, ¿vale? Entonces, partiendo de la base muy rápido, simplemente dar unos datos de Finsa, pero lo más relevante yo creo que es la vida que tiene Finsa, ¿vale? Es una empresa que tiene más de 90 años y que yo creo que tiene mucha capacidad de reinventarse, ¿no? Y de readaptarse y sobre todo, evolucionar. Y yo lo he podido vivir en mis propias carnes de los 6 años que llevo en Finsa y eso no es poco para una empresa, digamos, con tantos años. Básicamente para nosotros, siguiendo... Perdona. Sí. En la parte inferior, verás que pone dejar de convertir y al lado dice ocultar. Ocultar, perdón. Ocultar, así de Ya está, perfecto. Ya está, perdón, no lo había visto en mi pantalla. Ningún problema. Nada, entonces básicamente nosotros hace 5 años nos pusimos un reto bastante amplio, que era seguir lo que está pasando a nivel Europa y lo que está pasando, por un lado, en nuestra industria, pero lo que estaba pasando también en la industria de la construcción. Y para eso ya creamos un grupo de trabajo hace 5 años en el cual nos fuimos metiendo gente y no solo ya internos, sino externos de Finsa también, con los que estamos trabajando. Básicamente nosotros creemos que ya no es suficiente reciclar. Nosotros llevamos muchos años como grupo industrial reciclando. Hay un dato importante de Finsa, que tú antes lo estabas explicando, Ignasi, que en nuestro caso nosotros somos un integrador vertical, nosotros partimos de la gestión forestal y somos un motor de la gestión forestal, en concreto en Galicia. Y además hay toda una división dentro de la empresa que se dedica a la gestión forestal sostenible y a mejorar procesos. Un dato muy concreto es cuando tú estás visualizando todo lo que son plantas, sobre todo, bueno, zonas forestales de crecimiento. Nosotros tenemos una división forestal bastante grande de ingenieros forestales que a día de hoy utilizan métodos bastante tradicionales. Hay un proyecto en el que estamos metidos precisamente, que es digitalizar ese proceso desde la evolución de una masa forestal, ir parametrizando, digamos, todas esas zonas forestales, irlas documentando. Y ahí estamos metidos en un proyecto europeo, estamos metidos también con la Junta de Galicia, es decir, es algo que además escucharéis en octubre cuando vengáis a verlo. Y es realmente importante porque o realmente trazamos toda la cadena o va a ser complicado. Entonces, no voy a hablar solo de BIM, pero también voy a hablar de otras tecnologías que ya estamos utilizando en la cadena de valor. Y sobre todo, bueno, nuestros grandes retos son industrializar, digitalizar y utilizar el diseño como herramientas para conseguir ser circulares. Obviamente, somos un grupo de transformación de la madera y eso no quita que nosotros colaboremos con otros fabricantes de otros materiales, pero nuestro material principal es la madera. Como os decía, hace 5 años se creó este equipo. Ahora somos 25 personas, más externos con los que estamos trabajando, que luego lo veréis. Y estos son los segmentos del mercado en los que nos estamos especializando, con toda la cadena de valor desde el promotor hasta la constructora. Dentro de lo que es Finsa, Finsa es un grupo muy grande, industrial, pero estamos intentando que el mercado y con la cadena de valor que trabajamos, pues organizarnos un poco por soluciones, como estabas además explicando tú antes en tu exposición, Ignasi. Partimos siempre de nuestra propuesta en estructuras, luego fachadas y acabamos en el equipamiento interior y exterior. Y con eso ahora veréis un poco cómo lo hacemos, pero sobre todo colaborando con la cadena de valor que nosotros creemos en la que estamos y trabajándola. En nuestro caso, hemos creado como 3 formas de trabajar en construcción industrializada en 2D. Es importante el dato de que nosotros nos vemos en la cadena como un fabricante de primera transformación y esto es un dato importante porque nosotros no vamos a montar el resto de la cadena, ni tenemos capacidad, a pesar de que seamos grandes, ni debemos, porque aquí de lo que se trata es de crear una cadena sostenible y para eso es importante ser muy capaces de trabajar conectados con todos los eslabones de la cadena. En nuestro caso, tenemos 2 formas de hacerlo. Una, con clientes directos, por ejemplo, clientes industriales de segunda transformación o con codesarrolladores, con otras empresas con las que realmente tenemos objetivos comunes
Y pueden ser o ingenierías o estudios de arquitectura u otras empresas que están ya desarrollando componentes industrializados y donde ahí codesarrollamos y coinvertimos incluso juntos. En el caso del 2D, pues conocéis Sinonor, fabricamos paneles industrializados en CLT, pero también tenemos otra marca que es Savia, que son fachadas en 2D. Y luego tenemos otras marcas que fabrican otras partes de la cadena, sobre todo de la primera transformación. Por poner aquí un caso concreto, nosotros estamos trabajando, y luego veréis un poquito más adelante, con propiedades y con fondos de inversión, porque al final realmente el inversor cada vez quiere tener una cadena más acotada, más conectada y más controlada, sobre todo porque al final se están involucrando ya en temas como la sostenibilidad, cosa que antes no. Y luego nosotros empezamos a ver con qué partes de nuestra empresa trabajamos y, por supuesto, muy conectados también a quien al final va a ensamblar, al final quien va realmente a tener la capacidad de ensamblar, digamos, estos componentes en nuestro caso. He puesto el ejemplo de Budea, pero no por Pablo, sino porque ya estamos en algunos proyectos trabajando y colaborando y porque son un ejemplo muy claro, ¿no?, de seguir trabajando de esta forma, ¿no?, de forma muy colaborativa. En el caso de las fachadas, lo mismo. Nosotros nos podemos encontrar a especialistas en fachadas, a fachadistas que van a trabajar con nosotros, pero al final vamos a tener que trabajar integrados con un ensamblador final, ¿no?, que al final es parte del proceso. En el caso de la construcción industrializada en 3D, la queremos separar en componentes en 3D y en módulos en 3D, y en este caso pues es importante también volver otra vez un poco a lo que decíamos de trabajar con la cadena de valor, ¿no? En este caso, por ejemplo, una empresa como Hidrodiseño, que es capaz de ensamblar piezas que fabricamos fabricantes de primera transformación, para nosotros es importante porque nosotros nos vamos a integrar en nuestra propuesta de valor con un producto acabado por ellos, pero que nosotros lo proponemos en nuestra plataforma de componentes industrializados, aunque no fabriquemos el componente integral. Y esto es un tema que luego veremos un poquito más para adelante, que está relacionado con las plataformas y sobre todo, con trabajar con plataformas y cómo un fabricante, pues al final, tiene que ver, digamos, cómo va a generar esa plataforma colaborativa. Y, por último, la construcción industrializada 3D, que en nuestro caso, pues bueno, como hablábamos antes, con codesarrolladores, apareció Rumbete 30, nació como un consorcio de innovación abierta. De ese consorcio, al final apostamos un grupo de fabricantes en evolucionar el consorcio hacia una empresa, hacia una startup, en crear al final una industria de construcción industrializada en 3D, y nos integramos dentro de la propia empresa invirtiendo en Rumbete 30. Al final, ¿qué nos permite? Pues nos permite ser un fabricante de primera transformación, pero tener equipos que estén trabajando dentro de una empresa de segunda transformación e industrialización 3D y poder incluso hacer desarrollos propios para el propio Rumbete 30 que no los haríamos en nuestras fábricas, que están en una fase mucho más anterior en la cadena de valor y que es difícil en nuestras fábricas por estándares y por tipología de producción, y de esta forma lo externalizamos y podemos avanzar. Aquí estamos en lo mismo. Nosotros, al final, estamos en contacto con unos inversores, con unas propiedades y podemos, como fabricante, con nuestros sistemas y con nuestra cadena de valor, ser diferenciales en poder asesorar con qué tipología de construcción industrializada van a poder trabajar. En este caso sería un Rumbete 30, pero en otro caso podría ser un Budea trabajando con nosotros con soluciones en 2D. Entonces, sobre todo para nosotros esa capacidad de conectar la cadena, ¿no? En la parte de estructuras no me extenderé mucho, pero ya conocéis Sinonor. Por poner un ejemplo rápido, este es el edificio que acabamos en agosto en Barcelona, es el Ayuntamiento de Barcelona el promotor, y este edificio al final, bueno, conseguimos fabricarlo en 3 meses, montarlo en 3 meses, con un motor externo, pero directamente trabajando el principio del proyecto junto a Sorigué y a Urbanitri, en este caso. Otro ejemplo es este edificio que estamos acabando en 22 Arroba, en Barcelona. Y este último,
que para nosotros tiene mucho valor porque responde a lo que comentabas tú, Ignasi, a trabajar de forma integrada, es decir, ¿no? En proyectos integrados desde el minuto 1. En este caso empezamos ya incluso desde la fase de concurso. Nos presentamos a este concurso europeo que es Reinventing Cities, que es la apuesta por ciudades, un grupo de ciudades que son 40, por proyectar y edificar edificios con muy bajo impacto. Presentarnos al concurso, pues el fondo de inversión, el estudio de arquitectura y el fabricante. Lo ganamos y esto es una realidad ya porque en los próximos meses empezaremos a fabricarlo. Ha sido un camino muy largo, pero bueno, nos da un poco la razón en que los proyectos los tenemos que hacer de forma integrada desde el minuto 1 y con todos los agentes ya conectados desde el principio. Un caso en la parte de CLT a nivel de colaboración ya más industrial es el caso de mi empresa. Nosotros estamos sobre todo abriendo un poco el scope de nuestra empresa y a ser capaces de desarrollar en el mercado otras soluciones colaborativamente, como ya sabéis, y un caso pues, son los forjados híbridos y las fachadas híbridas en hormigón y en CLT. Y bueno, pues esto es un paso más a que no vamos a hacerlo todo en madera, pero sí que vamos a colaborar muchísimo con otros fabricantes y vamos a conseguir, digamos, que la madera esté integrada, digamos, en la cadena de valor de otra forma también. Y en la parte de entramado, pues bueno, seguimos con lo mismo. Estamos colaborando con una empresa que se llama Westpanel y con otras más, pero sobre todo en la parte del proceso del desarrollo del componente. Nosotros fabricamos y certificamos un panel estructural, pero ellos fabrican un entramado y ahí es donde nos conectamos juntos en los proyectos. Y en la parte de fachadas, bueno, resumiendo, en los últimos años hemos desarrollado diferentes sistemas de fachadas, pero lo más interesante sobre todo es que los últimos 3 sistemas han sido colaborativos. El primero fue con Graermetic, es un sistema conjunto. Sí, perdón. Es un sistema conjunto entre las 2 empresas con una propuesta de valor conjunta. Verde Profilo, que es un fabricante del norte de Italia, junto a ellos estamos desarrollando un sistema de fachadas verdes y de madera termotratada industrializada. Y por último, el sistema de fachadas ventiladas, que en el proceso de diseño hemos integrado a 2 estudios de arquitectura externos y a una empresa que Pablo conoce bien, que es Modulab, en todo un proceso de desarrollo de un sistema industrializado. De hecho, va a ser el primero que va a existir de fachadas ventiladas en MDF acetilado para exterior. Es una fachada íntegra en MDF, en madera, y ventilada. Entonces, el equipo de trabajo es un equipo interno y externo y realmente, bueno, pues hay una propuesta de lanzarlo en Reveal el año que viene y llevamos ya 1 año y medio trabajando juntos de forma muy colaborativa y muy multidisciplinar. En la parte de equipamiento interior industrializado voy a hacer un pequeño parón porque creo que es importante, y esto es un caso real, que es lo que explicaba Ignasi. Hace 4 años decidimos emprender un camino juntos, Insa y Simón. Esto acaba este año creando una empresa juntos. El primer sistema es un sistema de paneles, como comentaba Ignasi, un sistema de paneles industrializado, que lo más importante sobre todo es que resuelve problemas, por supuesto, en la obra, pero además lo más importante es que el sistema, os voy a dejar aquí un vídeo, muy rápido. Bueno, lo más importante es que el sistema va a dar la respuesta a una inquietud que tenemos las 2 empresas en desarrollar una empresa que sea capaz de diseñar, fabricar sistemas 2D de interior industrializados plug and play. Con lo que eso conlleva en reducir los tiempos de ejecución en la obra, con lo que conlleva en garantías en la obra y sobre todo en un reto que tenemos todos, que es conseguir que estos sistemas sean circulares,
nosotros vamos a plantear montar una plataforma digital utilizando, por un lado, tecnología BIM, pero luego también utilizando la tecnología de un configurador de producto. Esta empresa trabajará con unos catálogos y al final, bueno, pues la idea nuestra es que puede haber inversores o incluso, bueno, fondos de inversión, bueno, sí, sobre todo fondos de inversión y propiedades que no quieran comprar el producto, que no quieran hacer una inversión en producto, que lo quieran alquilar y sobre todo lo más importante es que es un activo. Es decir, estos sistemas serán un activo en el cual nosotros, después de hablar con algunas propiedades, nos hemos dado cuenta que hablando con grandes tenedores inmobiliarios, ven muy lejos el digitalizar el activo inmobiliario entero, sobre todo el activo que se está rehabilitando, pero sí que ven que tiene sentido digitalizar y crear gemelos digitales de intervenciones puntuales. En este caso, nosotros podríamos crear gemelos digitales de las intervenciones de estos sistemas 2D en cada edificio y referenciarlos. A partir de ahí, nosotros podemos crear toda una cadena de valor de, como decías tú, Ignasi, de pim, pam, pum, pues en realidad, efectivamente, estar presentes en el ensamblaje de este sistema, en el desmontaje de este sistema, en la reutilización de este sistema y estar conectados a todo el ciclo de vida, sobre todo de la gestión del activo, ¿no? Y esto, pues, la única forma que nosotros vemos factible es desarrollando el sistema, digitalizándolo y creando luego todo lo que es la cadena de valor. Lo mismo con sistemas como, por ejemplo, este de exterior, de mobiliario urbano, pues, bueno, pues lo mismo para grandes propiedades de centros comerciales, integrando toda la cadena de valor. Bueno, esto es un vídeo muy resumido, muy conceptual ¿no? Cómo nos vemos nosotros ahora mismo en todos estos procesos, desde la parte estructural hasta las fachadas, incluso pues teniendo ese valor añadido en los interiores de los edificios y en ser capaces de poco a poco ir desarrollando sistemas industrializados parcialmente, porque nosotros no lo podemos hacer de un día para otro todo, porque además seguimos siendo un fabricante de primera transformación, pero estamos creando ya, digamos, toda esta parte de construcción industrializada, ¿no? Es decir, pues fachadas vegetales, al final, bueno, pues es parcial lo que se puede hacer o de forma muy integrada ya en un proyecto más global, ¿no? Al final, bueno, pues explica un poco de forma muy conceptual el trabajo que estamos haciendo. Ya por pasar ahora a la parte sobre todo de la parte de circularidad, bueno, como decíamos antes, ¿no? Nosotros llevamos reciclando desde hace muchos años. Tenemos plantas de reciclaje en Teruel, en Galicia. En el 2011, de forma voluntaria, Finsa declaró la EPD de sus productos. Estamos trabajando como os decía, en digitalizar, digamos, el origen de la materia prima, todo el proceso desde la materia prima hasta procesos como el mecanizado de la madera y luego el montaje y el ensamblaje de fachadas. Digamos que seguimos trabajando de forma voluntaria en muchas partes de la cadena. Pero realmente estamos convencidos que o diseñamos desde el principio esa circularidad y tenemos ese trabajo, ese trabajo lo hacemos de forma muy colaborativa con todos los agentes de la cadena desde el minuto 1, o va a ser muy difícil realmente ser capaces de aportar políticas circulares en la construcción. Todo se concibe en el diseño, es decir, en el principio del diseño del componente, con todos los actores que tengan que intervenir en la cadena. Y para eso nosotros estamos convencidos en que al final eso es realmente supraciclar, porque le estás dando un valor a ese sistema porque se va a poder reutilizar, y no infraciclas porque reciclar al final pues conlleva más energía, conlleva separar partes de ese componente y al final, bueno, pues para nosotros ya llegará un momento que será infraciclar. Y por eso también estamos haciendo pilotos como el que hicimos con un cliente nuestro en Madrid, en una fachada, de trazabilidad de la materia prima hasta el sistema fabricado, intentando utilizar tecnología blockchain en cada parte de la cadena, desde la gestión forestal y la materia prima hasta el proceso de fabricación de esa fachada.
Y bueno, pues hemos hecho un piloto de un proyecto real que ya está montada la fachada. Ahora lo que estamos haciendo es documentar con tecnología blockchain toda esa cadena y trazarla y dársela al cliente como un documento de valor hacia el futuro inquilino que valora precisamente en tener la información de la procedencia de esa materia prima. Y luego ya resumiendo, yendo ya a algo probablemente más relacionado con lo de hoy, pero intentaba daros una visión quizás más transversal de lo que estamos haciendo en nuestra compañía, porque al final para nosotros no tiene sentido abordar una estrategia como esta tan macro sin haber conocido muy bien cuál es nuestro rol en la cadena de valor y con quién podemos colaborar. Está la parte de la digitalización. Nosotros creemos mucho en los proyectos integrados desde el minuto uno, pero no solo un proyecto de arquitectura, sino un proyecto de ingeniería de un componente, un proyecto de diseño y concepción de un sistema. Es decir, ser capaces de visualizar la oportunidad y ser capaces de buscar los partners y los colaboradores que realmente nos van a acompañar en ese proyecto. Y bueno, a veces acompañamos, otras veces nos acompañan y a veces nos llaman para podernos integrar en esos proyectos. Dentro de esta estrategia está el trabajo que empezamos ya hace 1 año y medio con Modelical, con quien trabajamos permanentemente. Está el trabajo con 2 consultoras más como Digio y otra más que estamos colaborando y nosotros el próximo paso que queremos hacer es empezar a desarrollar esta plataforma colaborativa en la cual ya estamos dando pasos y en la que precisamente nos hemos encontrado con uno de los escollos reales que tú ponías muy claro, Ignasi, que es el problema de la gestión de la información interna. Para ello estamos en un proyecto de PIM en el cual va a ser un proceso duro y largo durante unos años porque el PIM a lo que te obliga es a que alinees toda la información de la empresa, que además se pueda automatizar en tiempo real, que hay además unos gestores de ese PIM y que ese PIM al final puede alimentar pues librerías de objetos BIM y que pueda alimentar información que nosotros vamos a necesitar, tenerla muy actualizada. Entonces, para que esta plataforma funcione tenemos que tener una herramienta de PIM consolidada internamente y para ello, bueno, pues estamos ya trabajando en ello con un equipo específico que lo que va a hacer es consolidar información, sobre todo para automatizarla. A eso se le suma toda la parte de certificaciones aplicadas a proyecto. En nuestro caso, tenemos muy bien documentada la certificación de producto, pero la tenemos que conectar muy bien con la información, con las certificaciones de proyecto. Y la única forma para eso es utilizar, por un lado, un PIM y, por otro lado, ser capaces de crear unos configuradores de modelos de edificación que utilicen la tecnología del PIM en cada modelo de configurador que nosotros vamos a desarrollar, pues partiendo, por ejemplo, pues la propuesta de un edificio de oficinas, un edificio de residencial, realmente cómo tú vas a ser capaz de configurar esas certificaciones y esa información según el configurador, ¿vale? Y en ese trabajo estamos también. Y sobre todo, pues, poniéndonos en la piel de los servicios, porque creemos que nosotros al final, al estar en un ciclo, digamos, muy largo de la cadena de valor como fabricante, tendremos que desarrollar estos servicios y para ello, bueno, pues estamos trabajando en esa plataforma y en esos servicios que hemos ido identificando en diferentes partes de la cadena y del proyecto. Y por último, bueno, comentaros que al final, bueno, pues dentro de este macro proyecto de plataforma, nosotros nos vemos integrados de forma colaborativa con otras plataformas y además trabajando desde diferentes ángulos colaborativos, pues tecnológicos, industriales, certificadores y bueno, pues es un proyecto muy macro, pero que lo estamos de alguna forma troceando y el ejemplo de la creación de la empresa de Finsa Simon Collab es sobre todo hacer pilotos muy pequeñitos en proyectos reales como va a ser esta empresa con componentes 2D del interior y poquito a poco iremos escalando. Muchas gracias.